Hola, soy Karen y en este video veremos algunas playas de Mallorca. Comencemos. Viajamos en auto 1 hora y cuarto desde nuestro hospedaje y llegamos a la playa Samarador. Esta playa es una de las más famosas de Mallorca y también de las más concurridas. Ubicada al sureste de la isla, cuenta con un entorno paradisíaco. Esta playa es bastante amplia, de arena y agua casi cristalina, y está rodeada de grandes pinos. También dispone de algunos servicios como un chiringuito donde comer. Caminando por este sendero donde se encuentran varios yates y veleros, llegamos hasta la Cala Mondragó. Esta cala es muy similar a la anterior, pero suele estar más masificada de turistas. Ambas están muy bien comunicadas entre sí, por lo que podés ir caminando de una a la otra en apenas 5 minutos. Estas playas son ideales para practicar deportes acuáticos. Se encuentran en pleno Parque Natural de Mondragó, que tiene un total de 766 hectáreas, de las cuales 95 son de propiedad pública. A 1 hora y 20 en auto de nuestro hotel se encuentra Cala Esmeralda. Es una playa de arena de fácil acceso, no muy grande, y sus aguas son cristalinas pero muy frías. De las calas que visitamos, esta tenía el agua más fría. Está ubicada entre rocas de mediana altura, rodeadas de pino, hoteles y un bar, todos pintados de blanco. En esta cala es muy común ver embarcaciones turísticas. Está ubicada en la costa este de la isla y es una de las zonas más turísticas de Mallorca. Recibe su nombre Esmeralda por la tonalidad del agua, que siempre es calma, y se puede ver una gran cantidad de peces. Cala Esmeralda pertenece al pueblo de Calador, donde hay 4 calas más con similares características. De estas calas, Cala Esmeralda, en mi opinión, es la más linda. En la isla de Mallorca hay cerca de 300 playas repartidas en sus 550 kilómetros de costa. Caminando 15 minutos desde Cala Esmeralda, llegamos a Cala Gran. Es una cala estrecha rodeada de hoteles y bares. El agua también es de color turquesa y muy fría. Su nombre indica que es la cala de mayores dimensiones entre las 5 calas que pertenecen a Calador y es una de las calas más urbanizadas de la zona. Desde Cala Gran caminamos 5 minutos hasta llegar a Cala Petita. El acceso, como pueden ver, es a través de varios escalones. Esta cala es muy similar a las anteriores, rodeada por pinos y edificaciones de color blanco. Después de 1 hora y cuarto de viaje en auto, llegamos a Cala Mendia. Está ubicada al este de la isla y pertenece al municipio de Manacor. Cala Mendia es una playa muy linda, amplia, con arena fina, con aguas cristalinas turquesas y tibias. Las playas de Manacor son auténticos oasis que merecen la pena conocer. A 5 minutos en auto desde Cala Mendia se ubica Cala Romántica. Esta playa es similar a la anterior, con acantilados y vegetación típica mediterránea.
Viajamos 1 hora en auto al noreste de la isla hasta llegar a Roca de Llenaire. Hoy es nuestro 4º día en la isla y vinimos a conocer una de las playas de Puerto Poyensa, Roca de Llenaire. Es una playa de arena extensa con todo tipo de servicios y muy concurrida. Los deportes acuáticos son muy populares en esta zona. Estamos en el puerto de Poyensa, que se encuentra a 8 kilómetros del pueblo de Poyensa. El puerto es un puerto deportivo y antiguamente fue un puerto de pescadores. En la localidad de Paguera, donde nos hospedamos, se encuentra la playa de Palmira. Desde nuestro hotel estábamos a 5 minutos caminando de esta playa. Se ubica al sur de la isla y es la mayor de las 3 playas principales de Paguera. Palmira es una playa de grandes dimensiones, de arena fina, con aguas cristalinas y un poco de oleaje. Está rodeada de hoteles, bares y restaurantes y cuenta con todos los servicios. Es un lugar ideal para ver el atardecer. Visitamos Calapí, que estaba a 1 hora de viaje en auto. Para acceder a esta cala hay que bajar por un montón de escalones. La playa de Calapí está rodeada por rocas y un denso pinar y se encuentra en el extremo sur de Mallorca, muy cerca a la ciudad de Palma. Vinimos a conocer la Cala Pi. Tardamos 1 hora en llegar en auto hasta esta cala desde Paguera. Llegamos aproximadamente a las 11 de la mañana. Ahora que ya es el mediodía, hay bastante más gente que cuando llegamos. El agua está calma, transparente, aunque un poco verdosa por el tema de las algas, pero parece una piscina y además no está tan fría. El pueblo de Calapí es muy turístico, tiene varios hoteles y restaurantes. En uno de ellos almorzamos. En las cercanías de la playa aún se pueden ver los restos de una antigua atalaya del siglo XVII que se construyó para proteger la zona de posibles ataques piratas, desde la que es posible disfrutar de hermosas vistas de la costa. Tardamos 1 hora y cuarto de viaje en auto para llegar a Cala Llombards. Llegamos a la Cala Llombards. Son las 5 de la tarde y como pueden ver, todavía sigue habiendo mucha gente. Y aunque el día está nublado, podemos ver el agua muy celeste. Es una playa amplia y linda, urbana, que cuenta con servicios y todas las comodidades. Esta playa está en la costa sur de la isla. Se puede caminar por esta pasarela que se ubica a un lado de la playa y ver estas casas típicas de pescadores. Si seguís caminando, vas a llegar a este impresionante acantilado, ideal para ver el atardecer.
A 15 minutos en auto desde la Cala Lombard se encuentra esta playa. Nos encontramos en la Cala Sant'Angí. Para acceder a esta cala, vengan preparados para subir y bajar un montón de escaleras. Por su cercanía se pueden visitar las dos calas el mismo día. Cala Sant'Angí es similar a la anterior, de arena y linda tonalidad de agua. Además cuenta con todos los servicios. Caminando por esta pasarela podrás ver la zona de embarcaderos y las casitas de pescadores. A 500 metros de la Cala Sant'Angí se encuentra el mirador de Espontàs con este arco natural. Es uno de los miradores más bonitos de Mallorca y uno de los monumentos naturales más emblemáticos de esta zona. El mirador de Espontàs es de roca erosionada por las olas. Desde nuestro hotel tardamos 1 hora y 20 en auto para llegar hasta la playa de Formentor. Llegamos a la playa de Formentor. El día está nublado, pero la playa es muy linda. Lo único a tener en cuenta es que la sombrilla y las reposeras cuestan 35 euros el día y el estacionamiento para el auto 0,07 céntimos el minuto. Esta playa está en la zona norte de la isla. Es un paraíso natural. Tiene una playa virgen de más de 1 kilómetro con agua muy clarita y rodeada de pinos. Cuenta con todas las comodidades, pero para mí es la playa más cara de toda la isla. La playa de Formentor recibe muchos turistas y se pueden ver cabras en libertad. Tardamos 1 hora en auto desde nuestro hotel hasta la playa del Muro. Hoy vinimos a la Cala de Muro. El agua tiene distintos tipos de verdes, azulados, un poco de olas, pero está muy linda. Está más expuesta al viento, por lo tanto hay más olas. La playa es angosta pero extensa y como se imaginarás hay un montón de turistas. Un punto negativo que le veo es que hay muchos vendedores ambulantes. En Playa de Muro se practican varios deportes acuáticos. Esta playa del norte de la isla es totalmente diferente de las playas del sur, que son más chicas y salvajes. Es la playa más famosa del norte y está rodeada de un pinar. A 20 minutos de la playa de Muro se encuentra el puerto de Alcúdia. Nos vinimos a conocer el puerto de Alcúdia, que es el puerto comercial más grande de Mallorca, y desde acá salen los ferries que van hacia la isla de Menorca. Hicimos un viaje de 20 minutos en auto desde el hotel hasta el suroeste de Mallorca para llegar a la playa de San Telmo. Es una playa de piedras pequeñas y arena. Cuenta con todo tipo de servicios y es una zona bastante turística. Tiene una variada oferta de bares, restaurantes y tiendas que actualmente viven del turismo. Frente a la costa se ubican el islote de Pantaleu y la isla de Dragonera. Con la claridad del agua se pueden ver algunos peces y es ideal para bucear y practicar deportes acuáticos.
San Telmo es un antiguo pueblo de pescadores que actualmente está formado por casas de veraneo y residencias, así como también de bares, restaurantes y tiendas. Su nombre se debe al santo patrón de los marineros y aún conserva su puerto pesquero. Ubicada a 10 minutos en auto al suroeste de la isla se encuentra Can de Mar. Ahora estamos en Can de Mar y detrás mío se encuentra el restaurante Illeta, que es icónico porque se dice que es una isla dentro de otra isla. Es una pequeña isleta en la que han construido un restaurante al que se accede por una pasarela de madera. La playa de Can de Mar es de arena con aguas calmas de un tono azul verdoso, muy turística, rodeada de hoteles y bares y dispone de todos los servicios. En esta playa también se pueden realizar deportes acuáticos. Desde la playa se puede ver esta torre defensiva que era un punto de observación de posibles invasores. Llegamos a la playa Sacalobra. El acceso es bueno, hay que atravesar 2 túneles excavados en la roca, bien acondicionados e iluminados. Esta playa se encuentra al noroeste de Mallorca y es un fiordo natural. Donde estoy acá parada es el torrente de Pareis y allá entre las 2 colinas donde hay mucha gente es la playa de Sacalobra. Sacalobra es una playa famosa por estar entre formaciones rocosas. La playa es estrecha, de piedra, el agua es de un color azul verdoso y es muy fría porque está en la desembocadura del torrente de Pareis. Es común ver cabras sueltas en busca de comida. Desde Paguera, donde nos estamos hospedando, hasta esta playa tardamos 2 horas aproximadamente en auto, parando en los miradores, pero la verdad es que vale mucho la pena venir hasta acá y es muy recomendado. Hay muchos turistas, pero es un lugar muy lindo e impresionante con altísimas montañas y mucha vegetación. A un poco más de 1 hora en auto, pasando por las salinas, llegamos a la playa de Estrén. Tuvimos que caminar un par de minutos hasta llegar a la playa, ya que se encuentra dentro de un parque natural. Hoy estamos en la playa de Estrén. Esta playa es una de las clásicas de Mallorca y una de las más famosas. Sus playas son alargadas de arena y aguas cristalinas muy poco profundas. Es una playa virgen en el sur de la isla y es perfecta para realizar deportes acuáticos. Dicen que es el Caribe de Mallorca por la arena blanca y el agua cristalina, que es debido a las salinas, pero cuando fuimos nosotros no nos cautivó tanto por la cantidad de algas que había en la costa. Si te gustó este video, no olvides de suscribirte, darle un like y activar la campanita para recibir más notificaciones. Nos vemos la próxima, chis.